Las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Las civilizaciones inca y mexica fueron dos de las culturas más importantes y avanzadas de la América precolombina. Estas sociedades no solo dejaron un legado arquitectónico y cultural impresionante, sino que también desarrollaron complejas estructuras sociales, políticas y económicas. En este video haremos una comparación entre ambas civilizaciones para identificar similitudes y diferencias en estos ámbitos. Bien, comencemos con la economía mexica. La principal actividad económica era la agricultura. Los macehuales, que eran la gente del pueblo dedicados principalmente a la agricultura y a la producción artesanal, utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas. Pero, ¿qué son las chinampas? La palabra chinampa proviene del náhuatl chinampam, que significa en la cerca de cañas. Es un sistema artificial de cultivo, construido en zonas donde el agua es el principal recurso natural presente en el medio. Las herramientas agrícolas que utilizaban eran la coa y el bastón plantador. La producción básica consistía en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomates, cacao y chile, entre otros. Era necesario importar algunos de los alimentos. Las chinampas proporcionaban los pilares agrícolas para los habitantes de la ciudad. El segundo pilar de la economía mexica era el comercio. Practicaban el comercio a corta distancia, en el valle con los pueblos circundantes, intercambiando bienes a granel y productos de consumo básico. Los pochtecá eran los comerciantes que controlaban el comercio a larga distancia, intercambiando bienes de lujo. Ellos contaban con tlamemes, cargadores y guerreros que recorrían los caminos a lo largo y ancho de Mesoamérica. Importantes mercados interregionales fueron los de Tlaxcala, Cholula, Texcoco, Acolman, en el centro de México, y otros fueron dos significativos, los de Xicalanga, en el Golfo de México, en donde se adquirían productos provenientes de Yucatán, Honduras y las Islas Caribe. El otro se encontraba en el Sozonusco, de donde se importaba el cacao, plumas de quetzal, jade y otros metales preciosos. Las operaciones de intercambio no solo se realizaban mediante el sistema de troque, sino también por rigurosa compraventa de mercancías, cuyo precio se fijaba en moneda. Existían 5 tipos de moneda, o medio de intercambio. El primero era las semillas de cacao. El segundo, pequeñas mantas de algodón. El tercero, canutos de pluma de aves rellenos de polvo de oro. El cuarto, piezas de cobre en forma de T. Y el quinto, piezas de estaño, como se observa en la imagen. El tercer pilar de la economía mexica era el sistema tributario. Los tributos o impuestos eran pagados por los macehuales, principalmente trabajo, y las ciudades conquistadas, entrega de productos. Aunque no existía un sistema uniforme, las ciudades que se encontraban más próximas a Tenochtitlán solían pagar sus tributos en especie, mientras que las poblaciones más alejadas solían hacerlo con productos textiles. También se suponía que deben de abastecer de provisiones a los ejércitos mexicas y, en el caso de grandes campañas, proporcionar guerreros armados para complementar a los de la Triple Alianza. Las provincias tributarias enviaban además a trabajadores para obras públicas y jóvenes para el sacrificio ritual. Por su parte, la economía inca tenía sus particularidades. El sistema de trabajo de los incas podía ser de 3 tipos: mita, aini y minca. En el mita, el trabajo se utilizaba para desarrollar un tipo de obra específica. Era realizado por medio de turnos y durante un periodo determinado. Por lo general, los trabajadores se trasladaban a otros lugares para realizar el trabajo y luego se redistribuían los bienes que se habían producido. En el Aini desarrollaban tareas como el cultivo de la tierra, la ganadería y el techado de viviendas. Además, cualquier persona podía solicitar este tipo de servicio y posteriormente lo devolvería con su propio trabajo. Y en el Minca, el trabajo era destinado a la construcción de obras públicas como puentes o una carretera, y en ella participaban todos los trabajadores de la comunidad. La agricultura fue una de las actividades productivas más importantes para los incas. A pesar de que las condiciones geográficas de los terrenos que habitaban no eran ideales, esta situación provocó que utilizara el sistema de terrazas
para evitar que se diera la erosión del suelo por las lluvias. Se estima que los incas cultivaron más de 80 especies vegetales, como la papa, el maíz, el camote, la quinoa, la roba, el tomate, el maní, la mandioca, la palta y el frijol. También cultivaron plantas textiles como el algodón y el maguey, y para uso recreativo o ceremonial como el tabaco y la coca. En cuanto a la actividad ganadera, criaron y domesticaron llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Estos animales fueron muy útiles para los incas. Se utilizaron para proveer alimento a la población, para producir prendas de vestir, como medio de transportación y de carga, además que también pescaban, actividad que se realizaba en lagos y sobre todo en las costas del Pacífico. Por otro lado, el trueque era una actividad fundamental, tanto dentro del imperio como con las comunidades vecinas, y sus rutas de intercambio se extendían hasta más allá de las fronteras imperiales. Se piensa que la navegación comercial incaica habría llegado hasta tierras tan lejanas como las actuales Panamá y Costa Rica. Por último, entre los productos artesanales de los incas encontramos productos de cerámica, armas y adornos de metal, tejidos en algodón, prendas de lana y cuero. Entiendo las diferencias económicas. Veamos un poco de sus culturas, comenzando con la cultura mexica. La cultura mexica, también conocida como cultura azteca, fue una de las civilizaciones precolombinas más importantes de Mesoamérica. Surgió en el siglo XIV y su capital, Tenochtitlan, se ubicaba en el lago de Texcoco, en lo que hoy es la Ciudad de México. Los mexicas lograron construir un vasto imperio antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Repasemos los aspectos más importantes de esta cultura, empezando por su organización social y política. Ellos tenían un tlatoani, que era su emperador o líder supremo, considerado casi divino. El calpulli, familias extendidas que formaban comunidades autosuficientes. Y por último estaban los sacerdotes. Estos tenían un papel crucial en la sociedad, pues eran los encargados de los rituales religiosos y de la educación. En cuanto a su religión, ellos eran politeístas. Adoraban a múltiples dioses. Entre los más importantes estaban Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia. Para ello, ellos realizaban sacrificios humanos. Lo utilizaban para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del universo. En cuanto a su economía, ellos eran agricultores, cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile, mediante técnicas avanzadas como las chinampas. Mantenían una red comercial extensa, intercambiando bienes como cacao, textiles y cerámica. Para su ciencia y tecnología, ellos tenían dos tipos de calendarios: el Tonalpauali de 260 días, que eran utilizados para los rituales, y el Xiuhua-Puuhali, que era un calendario solar de 365 días. En cuanto a la medicina, ellos conocían diversas plantas medicinales y prácticas curativas. Para su arte y arquitectura podemos mencionar que construyeron diversos tipos de templos y pirámides. Entre ellos, uno de los más importantes es el Templo Mayor de Tenochtitlan. En cuanto a su escultura y orfebrería, elaboraron obras detalladas en piedra y metales preciosos, por lo que la cultura mexica es un pilar fundamental en la historia de México, y su estudio ofrece la cosmovisión de una de las civilizaciones más influyentes de América. Ahora daremos un paso a la cultura inca. El sistema político de los incas fue fascinante y único en su estructura. Permíteme proporcionarte un resumen sobre cómo está organizado. Su monarquía era teocrática. Esto significa que su imperio fue una monarquía absolutista y teocrática. El poder se centraba en el Zapa Inca, quien se consideraba de origen divino. El derecho de gobernar se transmitía por herencia. Igualmente, su división territorial era el imperio inca, se dividía en 4 distritos suyos: Chinzasuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Cada suyo se dividió en sayas, que eran pequeñas comunidades, que a su vez contenían un número variable de alius, grupos familiares. En su jerarquía política, el Zapa Inca, o sea el monarca, ejercía tanto el poder político como el religioso, controlaba a los funcionarios y dirigía la repartición de los bienes en beneficio de la sociedad. El Auqui era el príncipe heredero,
elegido entre los hijos del Zapa Inca, se preparaba para el reinado junto con su padre. El Consejo Imperial asesoraba al monarca en asuntos trascendentales para perfeccionar el sistema político. El Apunchik era un gobernador regional encargado de hacer cumplir las normas sociales y garantizar una buena producción. El Ticuy Ricuy era un funcionario oficial que viajaba por el territorio para aplicar las leyes y tomar decisiones importantes. Y los curacas eran los jefes de los Ayllus, responsables de recoger tributos y entregarlos al Tucuy Ricuy. También eran centralizados y unificados. Los incas controlaban todo el imperio desde el Cusco, la capital considerada el ombligo del mundo. El idioma quechua y la adoración al dios del sol eran obligatorios en las regiones subyugadas. Ahora, hablemos sobre su situación social. La cultura inca fue de las civilizaciones precolombinas más extensas de América y su organización social desempeñó un papel fundamental en la creación y sostenimiento de su admirable imperio. Algunos de los datos más importantes son: su jerarquía social estaba estructurada en una jerarquía rígida. 3 clases sociales bien definidas coexistían entre sí. La realeza era la primera. En la cima se encontraba el Inca, considerado el hijo del dios Inti, que era el sol. El Inca tenía un poder absoluto y gobernaba sobre todo el imperio. La nobleza y los funcionarios. Estos individuos ocupaban posiciones importantes en la administración, religión y defensa del imperio. Y el pueblo común. La mayoría de la población pertenecía a esta clase, compuesta por agricultores, artesanos y trabajadores. Su vida comunal y los Ayllus. La vida comunal era fundamental. Los Ayllus eran grupos de personas que compartían un origen ancestral común. Vivían juntos, trabajaban la tierra y se apoyaban mutuamente. Los Ayllus también eran responsables de la distribución de tierras y recursos, asegurando la subsistencia de todos. El colectivismo prevalecía sobre el individualismo. El valor de un individuo se medía como parte del grupo. La solidaridad y la cooperación eran esenciales para el bienestar de la comunidad. En cuanto a su religión y espiritualidad, la religión ocupaba un lugar central. El culto al dios Inti, que era el dios del sol, y a otros dioses era fundamental. Los rituales, festivales y ofrendas eran parte de la integral de la vida social. Su arquitectura y sus caminos. Los incas construyeron impresionantes obras arquitectónicas como la ciudad sagrada de Cusco y el misterioso Machu Picchu. Su red de caminos conectaba amplias regiones, facilitando el comercio y la comunicación. Aunque el imperio inca cayó ante los conquistadores españoles en el siglo XVI, algunos aspectos de la cultura siguen en la actualidad.